El crujir de las tablas bajo las manos de los albañiles, el polvo que subía en pequeñas nubes doradas, el susurro de voces que se mezclaba con el roce seco de un pergamino antiguo. Así comenzó algo que cambiaría el pulso espiritual de Judá. Un rollo olvidado, oculto entre las piedras y las sombras del templo, quedó expuesto a la luz, y con él una palabra que detuvo a un rey y puso en movimiento la urgencia del arrepentimiento. ¿Qué dijo la profetisa Hulda a Josías? Esa pregunta es el eje de esta historia, una revelación que sorprendió a todos porque vino de una mujer humilde, en una casa sencilla, y porque expresó al mismo tiempo la severidad del juicio y la ternura de la misericordia. En los días de Josías, el templo necesitaba cuidado. No era solo madera y piedra lo que se reparaba. Era la memoria de una nación que generación tras generación se había ido desviando. Los relatos que llegan hasta nosotros insinúan un abandono prolongado, altares ajenos diseminados por las colinas, imágenes que ocupaban el corazón de la gente, prácticas extrañas que habían desplazado la ley de la casa de Israel. El sumo sacerdote Hilcías, encargado del santuario y sensible al desorden moral del pueblo, encontró entre los recovecos del templo un rollo que había permanecido largo tiempo en silencio. Era el libro de la ley de Moisés, la norma que Dios había entregado para regir la relación del pueblo con él. Cuando ese rollo fue traído al rey, cuando la mano de un escriba desenrolló la escritura ante el palacio, algo profundo sucedió. Imagina la escena, el calor de la sala, el murmullo de asistentes curiosos, la tinta sobre el pergamino que parecía brillar de nuevo. Safán, el escriba, leyó en voz alta. Cada palabra era como un espejo que devolvía a Josías la imagen exacta de una nación que había olvidado su pacto. No fue un gesto breve ni una molestia pasajera. La lectura tocó las fibras más íntimas del joven rey. Su reacción fue visceral. Rasgó sus vestiduras, un signo antiguo de dolor y arrepentimiento, y dispuso que se buscara la dirección de Dios. Consulten al Señor por mí y por el pueblo, ordenó. No buscó excusas ni evasivas, sino consejo y palabra de parte del Señor. La misión que se organizó no fue la más obvia. En una corte donde los profetas habían sido voz reconocida, la delegación no se dirigió a los grandes oráculos ni a los hombres de fama. Sus pasos los condujeron a la casa de Hulda, también escrita Hulda en algunas traducciones. ¿Por qué ella? La escritura la describe con un detalle discreto pero revelador. Esposa de Shallum, el guardián del vestuario real. No era una profetisa que se exhibía en plazas ni que gobernaba congregaciones. Vivía en una casa sencilla y sin embargo era reverenciada por su cercanía a Dios y por la autoridad de su palabra. En esa elección hay una lección. Dios no se limita a los salones del poder. Habla por los humildes, por quienes viven su vocación lejos del centro del ruido. Recorre con la imaginación la casa de Hulda. Los adoquines guardan la memoria de 1000 pasos. A ambos lados, el cotidiano de una ciudad que aún respira entre altares y mercados. Se ve la vida cotidiana cruzándose con el pecado estructural. Imágenes que se erigen en hogares, prácticas que han ido normalizándose. La delegación, oficiales, sacerdotes, el escriba Safán, camina con una mezcla de temor y esperanza. ¿Vendrá una palabra que confirme el peligro y deje al rey sin consuelo? ¿O habrá un camino de restauración para la nación? Esa tensión acompaña cada paso. Al entrar en la casa de Hulda no se espera ostentación. La descripción que nos permite la tradición bíblica no habla de altares privados ni de pretensiones. Habla de una mujer cuya relación con Dios era conocida. Se la podría imaginar sentada o quizá en pie, pero atenta, con una serenidad que pesa en la habitación. Su marido, Shallum, no forma el centro del relato. Su mención sirve para ubicarla socialmente, esposa del custodio del vestuario real. Esto subraya que la autoridad religiosa no necesariamente se corresponde con posición social estruendosa. Hay una dignidad del servicio humilde. La entrega del rollo fue el momento decisivo. No se trató solo de presentar un documento, se trató de traer la palabra al oído del que podía escucharla y actuar. Cuando Safán y los delegados expusieron lo hallado y describieron la reacción del rey, la angustia, el rasgar las vestiduras, la súplica por la dirección divina,
Hulda se colocó en el centro de la escena no como curiosa, sino como portavoz. La tradición registra que se llenó del espíritu y habló. En el clímax de la narración, su voz concisa y firme articuló la doble dimensión del mensaje de Dios. Así dice el Señor, consonante con la fórmula que asegura la conocida autoridad de la proclamación divina, fue la puerta por la que entró la profecía. Hulda no ofreció ambigüedades ni consuelo fácil. Dijo que las palabras contenidas en el libro, aquella ley que había sido desobedecida, eran exactas. La infidelidad del pueblo y de sus padres había acumulado consecuencias. La imagen que usó evocó la justicia del pacto. Cuando se rompe la relación con el dador, las sanciones del pacto se hacen presentes. No se trata de un capricho divino, sino de la consecuencia lógica de apartarse del camino que Dios trazó. Pero ese no fue todo el mensaje. En la misma alocución, en la misma insondable vara de justicia, Hulda anunció algo que sorprendió. La palabra de juicio para la nación venía acompañada de una palabra de misericordia personal para Josías. Los oyentes no podían evitar percibir la tensión entre dos realidades, la colectividad llamada a responder por sus pecados y la experiencia individual de un rey que se humilló y lloró ante la palabra. La profetisa declaró que la calamidad pronosticada sería traída sobre Judá en virtud de su continua idolatría, pero que, por la humilde reacción de Josías, por su quebrantamiento y su búsqueda sincera, él no vería la desgracia durante su reinado. Sería dejado en paz al morir, sepultado sin presenciar la consumación de ese juicio. Piensa en el efecto de esas palabras en la sala, juicio que confirma lo temido, pero también gracia dirigida a un corazón quebrantado. La doble naturaleza de la proclamación asienta dos verdades teológicas entrelazadas. Por un lado, la justicia de Dios que no es negada, por otro, la misericordia que alcanza al que se acerca con humildad. Esa articulación sorprende porque no reduce a la idea de que la reforma de un hombre baste para detener la historia de un pueblo. Reconoce con rigor que la dinámica colectiva tiene consecuencias que pueden trascender generaciones. Al mismo tiempo, no minimiza la capacidad transformadora del arrepentimiento verdadero en la vida de quien lo practica. La delegación oyó y guardó la palabra. No hubo regodeo ni teatralidad. Hubo la sobriedad propia de quien regresa con un mensaje que pesa. Safán volvió al palacio y narró exactamente lo que Hulda había dicho, la sentencia confirmada y la excepción de paz para Josías. El impacto fue inmediato pero sobrio. Josías no buscó crédito ni se dejó embriagar por la promesa personal. Su reacción fue intensificar la respuesta pública. Entendió que la autoridad del rollo hallado legitimaba una reforma de mayor alcance. Fue así como ordenó la lectura pública del libro de la ley ante todo el pueblo. Convocó a una renovación del pacto y puso en marcha medidas concretas para purificar el culto. Eliminación de ídolos, destrucción de lugares de culto pagano, destitución de sacerdotes que habían pervertido el servicio divino. Estas no fueron acciones simbólicas sin consecuencias. Eran actos que buscaban volver el corazón colectivo a la norma de la alianza. El rey, un joven que había sentido la culpa y la urgencia del cambio, asumió la responsabilidad de liderazgo que implicaba el llamado a la fidelidad. Su humildad no fue un gesto privado, sino la fuente que alimentó reformas públicas. En su vida se vio la coherencia entre arrepentimiento interior y actos externos. La Escritura registra que Josías renovó el pacto y que durante su reinado buscó obedecer con diligencia las disposiciones halladas en el rollo. Pero la narración también guarda la sobriedad de la profecía cumplida. Aunque Josías vivió y murió en paz, la sentencia sobre Judá no quedó anulada por la reforma de un monarca. Años después, la nación enfrentó el cumplimiento de las consecuencias anunciadas. Esta tensión entre la posibilidad de reforma y la inevitabilidad histórica de ciertas consecuencias subraya la seriedad de la relación entre Dios y su pueblo. El arrepentimiento puede abrir puertas de gracia, pero no siempre cancela de inmediato los efectos acumulados de años de infidelidad colectiva. Hay una enseñanza poderosa en quién fue el portavoz que confirmó la ley. Una mujer sencilla, esposa del custodio del vestuario real, se convierte en instrumento de Dios para declarar su veredicto. Esto recalca un principio constante en la Escritura. Dios elige a quienes Él determina, no según la lógica del poder humano, sino según su soberana sabiduría. Que la palabra saliera de la boca de Hulda subraya el valor de la humildad y la vocación silenciosa. No es menor que una figura femenina, con pocos recursos de influencia política, haya sido la encargada de comunicar una palabra tan determinante. Allí está la radicalidad de la gracia divina. Su voz puede surcar las murallas del poder y alcanzarlo donde menos se espera. Regresemos, por un momento, a la escena íntima en la casa de Hulda. La delegación se retira.
con la palabra como una antorcha ya encendida en sus manos. El camino de regreso al palacio es más pesado y también más claro. La ley ha sido autenticada, la autoridad de la escritura se reafirma y el rey ha sido confrontado con la realidad de su nación. La lectura pública que Josías ordena no es meramente formal, pretende tocar la conciencia colectiva y establecer, nuevamente, la norma que debe orientar la vida del pueblo. El sacrificio, la purificación del culto, la eliminación de objetos de idolatría y la restauración de la centralidad del templo son todas expresiones de una reforma que quiere no solo corregir, sino transformar. La historia no concluye con una victoria triunfal. Josías murió, y se registró que fue sepultado en paz. Sin embargo, la historia de Judá siguió su curso, y conforme la profecía había anunciado, la nación sufrió consecuencias más adelante. En esa paradoja reside una enseñanza pastoral. El arrepentimiento individual y la reforma pueden conferir paz, pero la responsabilidad colectiva necesita de una fidelidad sostenida que atraviese generaciones. La reforma de Josías quedó como un testimonio de lo que la palabra puede hacer cuando encuentra un corazón dispuesto, pero también como un llamado a no contentarse con reformas superficiales o momentáneas. ¿Qué hace esta historia con una audiencia contemporánea? Aquí conviene marcar la aplicación con claridad, sin confundir lo histórico con consejos directos para situaciones particulares. Aplicación. La autoridad de la escritura sigue siendo central. Cuando la comunidad se separa de la norma revelada, las consecuencias pueden ser serias. No se trata de una amenaza arbitraria, sino de la coherencia del pacto. Al mismo tiempo, la historia de Josías y de Hulda muestra que Dios responde al quebrantamiento sincero. La humildad no pasa desapercibida. No es que un líder arrepentido pueda anular milagrosamente las consecuencias históricas, pero su actitud puede abrir puertas de gracia personal y encender reformas que benefician a otros. Hay también una llamada a valorar la voz de los humildes y a reconocer que la guía espiritual no siempre viene desde las esferas más llamativas del poder. Una mujer, en una casa modesta, habló la verdad y su palabra fue obedecida. En nuestros contextos actuales, esto interpela al modo en que recibimos y discernimos el consejo espiritual. Escuchamos a quien Dios ha colocado junto a nosotros, aunque su voz no resuene en los grandes auditorios. Valoramos la fidelidad silenciosa de quienes, por su carácter y su comunión con Dios, ven con claridad lo que otros no pueden ver. Recordemos también la tensión entre responsabilidad colectiva y arrepentimiento personal. Las comunidades, las iglesias, las naciones pueden sufrir las consecuencias de políticas, prácticas y pecados que trascienden a un individuo. No podemos esperar que la conversión personal de unos pocos sustituya una conversión social amplia y sostenida. La llamada es a la coherencia, que la reforma interior de líderes y ciudadanos se traduzca en prácticas que transformen estructuras y costumbres. Volviendo al punto central, ¿qué dijo Hulda a Josías? Dijo la verdad del libro hallado, que el juicio por la infidelidad del pueblo era justo y sería traído, pero que por la humildad y el llanto del rey él tendría paz y no vería la calamidad en su tiempo. Esa doble palabra, juicio para la nación, misericordia para el rey, es la revelación que sorprendió a todos, porque mostró tanto la severidad de Dios frente al pecado como la profundidad de su gracia frente al corazón contrito. Para quienes escuchan hoy, la historia es una invitación a no subestimar la autoridad de la palabra. No estamos ante un manual de trucos para esquivar consecuencias, sino ante un testimonio capaz de convulsionar corazones y movilizar acciones. Josías no se quedó en el gesto privado. Su quebrantamiento condujo a actos concretos: lectura pública, renovación del pacto, remoción de ídolos. La palabra, cuando se toma en serio, exige transformaciones visibles. Si queremos ver renovación genuina en nuestras comunidades, debe haber tanto conversión personal como medidas que desmantelen aquello que perpetúa la infidelidad. También hay un desafío para líderes. La responsabilidad es real. Josías fue un monarca que escuchó, se quebrantó y actuó. Su ejemplo no minimiza la complejidad del liderazgo, pero sí la eleva. Rehusar la autocomplacencia, admitir el error y tomar pasos decididos hacia la reparación. La humildad trae paz y la obediencia trae reforma. No es una fórmula mágica, sino la dinámica que la historia pone en evidencia. Antes de cerrar, vuelve a la escena de la profecía. Imagina por un instante la voz de Hulda, firme, clara, sin adornos.
Así dice el Señor. Esa frase abre la boca de Dios en el contexto humano, y todo lo que sigue no es la opinión de un consejero, sino la palabra que pesa por su origen divino. Es posible que esa afirmación te haga temblar o te sea reconfortante. En cualquiera de los dos casos, su fuerza radica en que nos enfrenta a la verdad. La escritura encontrada fue autentificadora, testificó sobre lo que Dios esperaba y sobre lo que se debía hacer. Si esta historia te está hablando, si sientes que convoca a un examen de conciencia, quédate con esto. La palabra exige respuesta. La humildad abre puertas de misericordia y la obediencia produce reforma. Si quieres profundizar en el pasaje, puedes consultar 2 Reyes 22 y 2 Crónicas 34 para leer el relato en su contexto bíblico. Y si esta narración te ha tocado, suscríbete para más historias que iluminan la Escritura y compártela con alguien que necesite escuchar la mezcla de justicia y esperanza que trae este relato. Señor, te damos gracias porque tu palabra no se pierde en el polvo, sino que vuelve a hablarnos cuando la buscamos con corazón sincero. Ayúdanos a recibir la Escritura con reverencia, a humillarnos cuando conviene y a obrar con valentía cuando se nos llama a reformar lo que está torcido. Danos el discernimiento para escuchar las voces humildes que tú usas y el coraje para actuar con verdad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte en los comentarios qué parte de la palabra de Hulda te interpela más hoy, la justicia que denuncia o la misericordia que salva. Compártelo y ayudemos a otros a pensar en la autoridad de la Escritura y en la urgencia del arrepentimiento.